Medir la motivación es un poco como intentar medir el viento, ¿no? No se puede ver directamente. Solo ve sus efectos, pues las hojas que se mueven, las olas del mar. En psicología pasa algo parecido. Y la pregunta que nos trae aquí hoy es fascinante. ¿Cómo miden los científicos algo tan interno, tan invisible, como eso que nos impulsa a actuar? Es una metáfora perfecta, la verdad, porque los psicólogos se convierten en una especie de detectives de la mente. Totalmente. Y claro, como en cualquier investigación, las pruebas que se recogen tienen que ser sólidas. Siempre se busca que las técnicas sean, por un lado, válidas. Que midan lo que tienen que medir. Exacto. Y por otro, que sean fiables. O sea, que si repites la medición, el resultado sea consistente. De hecho, hay investigadores como Huertas, Montero y Alonso Tapia que ya en 2006 insistían mucho en esto. 2006. Vale, me lo apunto. Validez y fiabilidad. Sin eso, estaríamos, construyendo sobre arena. No hay ciencia. Claro, no quieres que tu prueba principal sea desestimada en el juicio. Y para esta investigación, para este análisis, entiendo que tenemos como 3 grandes bloques de pistas, ¿no? Exactamente. Hay un autor, Gratzib, que en 2002 propuso una organización muy clara. A ver, Podemos pensarlo así. Primero, las pruebas más evidentes, lo que la persona hace, su comportamiento observable. vale. Segundo, las pruebas más internas, las señales que su cuerpo emite, a menudo sin que se dé cuenta. Ajá. Y tercero, lo que la propia persona nos cuenta, su testimonio. Me encanta el enfoque. Es como un CSI de la motivación. Un poco sí. Pues venga, empecemos por el principio de cualquier investigación, la escena del crimen. ¿Qué nos cuenta lo que la gente hace? Vale, vamos a ello. Este es el primer bloque. Medir lo observable, la conducta instrumental. La idea es muy intuitiva, vamos. Si quieres saber qué le interesa a alguien, a veces es más fácil observar qué hace en su tiempo libre que preguntarle. Claro. Sus acciones, sus elecciones, hablan por sí solas. Los investigadores aquí se fijan en parámetros muy concretos para cuantificar esa motivación. Como por ejemplo la frecuencia, ¿no? Si un amigo va a jugar al pádel 5 días a la semana, pues parece una pista bastante clara. Es la primera pista, sí. En la jerga se llama la tasa de respuesta. ¿Cuántas veces emites una conducta en un periodo de tiempo? Es un indicador muy directo de una motivación alta. Ya. Pero no es el único. También se fijan en la eficiencia, o sea, el número de aciertos y errores. Ah, vale. Piensa en un partido de balonmano. Un equipo muy motivado no solo tira mucho a puerta, que sería la tasa de respuesta, sino que además mete más goles y falla menos pases. La calidad de la acción también importa, y mucho. Espera un momento, ¿pero es siempre así de simple? Yo conozco a gente que va al gimnasio todos los días y te aseguro que no es por una motivación desbordante, sino por pura disciplina o incluso por sentimiento de culpa. Has puesto el dedo en la llaga. ¿Cómo distingue un investigador entre motivación y simple hábito o deber? Esa es la gran pregunta. Por eso los investigadores necesitan más pistas. Una muy potente es la de las acciones de libre elección. A ver, explícame eso. Si a una persona le das a elegir entre ir al cine, pasear o jugar al pádel y sistemáticamente elige el pádel, esa elección nos dice muchísimo más sobre su motivación que si solo tuviera esa opción. Claro. Es en la elección donde el motivo se revela con más claridad. Vale, tiene toda la lógica. La elección voluntaria es la clave. Y he oído que el tiempo también es un factor crucial. La rapidez con la que reaccionamos. Fundamental. Es lo que llamamos el tiempo de reacción, o TR, para abreviar. TR. En el laboratorio es el tiempo que pasa desde que aparece un estímulo hasta que inicias la respuesta. La idea general es que un TR más corto, una reacción más rápida, sugiere mayor motivación. Como un velocista en la línea de salida. Exacto. El que está más concentrado y motivado reaccionará una fracción de segundo antes al pistoletazo. Y esa fracción de segundo puede ser la diferencia entre el oro y la plata. Claro, y no es solo la reacción inicial. También está el aguantar, el no rendirse. La insistencia, vamos. Justo. Y ahí entramos en dos conceptos que son quizá los más importantes de este bloque. La persistencia y el esfuerzo. Vale. La persistencia es el tiempo que le dedicas a algo, sobre todo cuando se pone difícil. Y el esfuerzo es, la intensidad que pones en ello,
Hay un par de investigadores españoles, Montero y Huertas, que en 2003, Montero y Huertas, 2003. sí, destacaron algo muy interesante. El esfuerzo que invertimos en una tarea voluntaria es quizás la ventana más directa que tenemos a nuestra motivación. O sea que no es solo hacer algo, es cómo lo haces. Ahí está. ¿Con qué ganas? ¿Con qué intensidad? Entiendo. O sea que observar a alguien desde fuera nos da muchas pistas, pero tiene sus límites. Te da una imagen incompleta. Me pregunto si la solución no estará en mirar debajo del capó, por así decirlo. ¿Qué pasa si buscamos las huellas dactilares que el cuerpo deja sin que nos demos cuenta? Esa es la siguiente fase de la investigación. Pasamos de las pruebas circunstanciales, que es la conducta, a las pruebas forenses. Me gusta. Y aquí la idea es que, aunque intentemos disimular, nuestro cuerpo a menudo cuenta la verdad. Este es el campo de la psicofisiología. ¿Y cómo funciona? ¿Es como conectar a alguien a un detector de mentiras? En cierto modo sí, pero aplicado a la motivación. Hay dos disciplinas. Una es la psicología fisiológica, que es más invasiva, se usa más en animales. Ah. Ahí se interviene directamente sobre el sistema nervioso, por ejemplo, lesionando un área del hipotálamo, para ver cómo cambia la conducta del hambre. Hay trabajos clásicos, referenciados por Carlson en 2002 o Petri en el 96. Vale, pero eso en humanos. En humanos no, claro. En humanos se usa la psicofisiología. No es invasiva. La lógica se invierte. Te presento un estímulo psicológico, una tarea que te puede motivar, y mido las reacciones de tu cuerpo. ¿Y esos autores que mencionabas antes? ¿Qué decían? Pues mira, Fernández Abascal y Roa ya en 1993 explicaron que el objetivo es ver cómo el organismo se prepara para la acción. Fascinante. ¿Y qué tipo de reacciones se miden exactamente? Hay muchas, pero nos podemos centrar en dos de las más clásicas, ambas relacionadas con el sistema nervioso autónomo, el que controla nuestras respuestas automáticas. Venga. La primera es la actividad electrodermal. Básicamente mide el sudor en la piel. El sudor. Sí, que es un indicador muy sensible de la activación emocional y motivacional. O sea que si me sudan las manos durante una entrevista de trabajo, ¿eso indica que estoy muy motivado? O muy nervioso, o ambas cosas. Pero sí, la técnica más común, la medición exosomática, mide la conductancia de la piel. La conductancia. Sí, se pasa una corriente eléctrica imperceptible y se ve cómo de fácil pasa. A más sudor, más conductancia, lo que sugiere una mayor activación. Un autor, Mateos, en 2008, señalaba que se prefiere esta medida porque es más fácil de interpretar. Vale. La conductancia de la piel. Entendido. ¿Y la segunda? La segunda son las medidas cardiovasculares. Aquí entra el paquete completo. El corazón. El corazón, sí. La frecuencia cardíaca, que medimos con un electrocardiograma, un ECG. Ajá. También el flujo sanguíneo y la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica. Lo normal es que, ante una tarea que nos motiva, el corazón se acelere y la presión suba. El cuerpo está movilizando recursos, preparándose para actuar. La respuesta de lucha o huida. Exacto, pero adaptada a los retos del día a día. Un momento. Pero mi corazón se acelera si subo las escaleras corriendo o si me dan un susto. Y el sudor puede ser por el calor. ¿No es esta prueba forense un poco ambigua? ¿Cómo sabes que es por motivación y no por otra cosa? Esa es, de nuevo, la crítica principal y el gran desafío de este enfoque. Ya. Estas medidas son indirectas y muy poco específicas, como ya apuntaron investigadores como Viula y Fernández en el 90. En 1990. Sí. Dijeron que una misma respuesta fisiológica puede significar cosas muy diferentes según el contexto. El significado psicológico no está en la respuesta en sí, sino en la situación que la provoca. ¿Y cómo se soluciona eso? Porque si no, parece una prueba poco fiable. La solución que se aplica hoy en día, como sugería el propio Hurtip, es no fiarse nunca de una sola medida. Es un principio de triangulación. Vale. Se registran varias respuestas fisiológicas a la vez, la tasa cardíaca, la conductancia de la piel, a veces incluso la actividad cerebral con un electroencefalograma, para tener una imagen mucho más completa. Se busca un patrón de activación, no una señal aislada. De acuerdo. Así que hemos revisado la escena del crimen, que es la conducta, y hemos analizado las pruebas forenses, que son las respuestas del cuerpo. Pero en toda investigación llega un momento clave: interrogar al sospechoso. ¿Por qué no simplemente preguntarle a la persona qué es lo que le motiva? Es el paso más lógico y, de hecho, el más antiguo. Usar autoinformes,
Cuestionarios y cosas así. Vamos a la persona que nos hable de sus metas, sus deseos, sus preferencias. Es ir directamente a la fuente. Y se usan para todo. El mismo Mateos que te mencionaba antes, en 2008, explicaba que sirven para identificar la estructura motivacional de una persona, para analizar cómo interactúa con la situación o para comprobar modelos teóricos. A primera vista parece la solución definitiva. Es la forma más rápida y barata de obtener información. Pero me huele a que es demasiado bueno para ser verdad. La gente miente, o peor, a veces ni siquiera se conoce bien a sí misma. Has dado con los dos grandes problemas. Los autoinformes son increíblemente útiles, pero también son, como tú dices, un campo de minas. El primer problema es la validez. Autores como Fisk y Maddy ya lo decían en 1961. 1961. Hace mucho de eso. Muchísimo. Y el problema sigue ahí. A veces usamos las mismas palabras para describir sentimientos distintos, o al revés. Lo que para una persona es pasión, para otra puede ser interés. Y eso crea mucho ruido. Y luego está el problema de la sinceridad. Me recuerda a las típicas encuestas de satisfacción en el trabajo. Nadie quiere ser el que dice que su jefe es un desastre, aunque todos lo piensan. Exacto. Eso es lo que un psicólogo llamado Paul Hus estudió en profundidad en el 91 y lo llamó deseabilidad social. Deseabilidad social. Es nuestra tendencia, a menudo inconsciente, a responder de una manera que creemos que dará una buena impresión. Queremos gustar, ser aceptados. Y junto a esto está algo todavía más sutil, el autodecepción. ¿El qué? Autodecepción. A veces no es que mintamos a los demás, es que nos mentimos a nosotros mismos. Tenemos una imagen idealizada de quiénes somos y respondemos en consecuencia, sin darnos cuenta. O sea que el testigo principal puede ser poco fiable, no por malicia, sino porque ni él mismo se aclara. Precisamente. Y por si fuera poco, hay un tercer problema. El propio interrogatorio puede alterar el testimonio. ¿Cómo? Pues se ha demostrado, por ejemplo, en trabajos como los de Strack en 1994, que el orden de las preguntas, cómo están formuladas, o incluso el tipo de escala de respuesta, Ajá. pueden cambiar sutilmente lo que la gente contesta. A pesar de todo esto, no podemos prescindir de ellos. Son herramientas muy poderosas si se usan con cuidado, por ejemplo, incluyendo escalas de mentira, para detectar esa tendencia a la deseabilidad social. Qué complejo. Así que, al final, el misterio de la motivación no se resuelve con una sola prueba irrefutable. Hemos visto las cámaras de seguridad, que es la conducta que observamos. Hemos analizado las huellas dactilares y el ADN, que son las señales del cuerpo. Y hemos escuchado la confesión del sospechoso, que es el autoinforme. Y ninguna de las tres por sí sola es suficiente. Esa es la gran conclusión. No hay una técnica perfecta, una bala de plata. La comprensión más profunda, la imagen más nítida de lo que mueve a una persona, solo aparece cuando integramos la información de los tres niveles. Ya. Cuando la conducta que observamos, las reacciones fisiológicas que medimos y lo que la persona nos cuenta, cuando esas tres historias encajan y apuntan en la misma dirección, entonces, y solo entonces, podemos estar razonablemente seguros de haber resuelto el caso. Es un puzzle fascinante y nos deja con una última reflexión. Hemos dedicado este tiempo a ver cómo los investigadores miden la motivación en los demás, pero ¿cómo medimos la nuestra? Cuando nuestras acciones, lo que hacemos cada día, nuestras sensaciones físicas, lo que nos dicen las tripas, y nuestras metas declaradas, lo que decimos que queremos, cuando esas tres cosas no están alineadas y cuentan historias distintas, ¿cuál de ellas narra la historia más veraz sobre lo que realmente nos impulsa?